Hoy vamos a comenzar una serie de exposiciones bíblicas sobre el siguiente tema. ¿Podríamos mostrar la fotografía que tenemos? Felipe, y eso, podríamos mostrar eso. Este es nuestro gráfico de la serie que comienza hoy. ¿Sí ven la palabra más importante ahí? ¿Cuál es la palabra más importante? Okay. Es cierto, no parece lo que realmente es. Entonces, durante las próximas semanas vamos a estudiar la doctrina bíblica de la iglesia, muy importante hoy en día. Quisiéramos profundizar en eso y quisiéramos abrirnos a un hecho contundente y metafórico que voy a mencionar mucho, y es: somos un vaso de barro. Lo precioso de nosotros no somos nosotros, es el evangelio que Dios ha puesto en ese vaso de barro que es la iglesia. Así que aprenderemos a aguantar y a soportar la iglesia, pero aprenderemos también a amarla y a sentir un enorme privilegio de ser pueblo de Dios. Entonces hoy será la introducción a esa serie en el Salmo 87. El Salmo 87 en las Biblias que prestamos para nuestro servicio público es la página 554. Son cosas de la providencia de Dios. En diferentes momentos de la historia, cuando las ciudades se han visto amenazadas, como ocurrió con Bogotá esta semana, la respuesta de siervos de Dios ha sido hablar de la ciudad de Dios. Ocurrió con Agustín de Hipona cuando tomaron los visigodos Roma. Él escribió su inmenso tratado que llama La ciudad de Dios. Ocurrió con Charles Dickens cuando vio que la Revolución Francesa estaba derivando en libertinaje y en prostitución, cuando él escribió la historia de las dos ciudades. Ocurrió con el cineasta brasileño cuando sacó la película La ciudad de Dios, al ver qué pasa en las ciudades. Y no estaba planeado, obviamente, pero esta semana Dios había llevado a este siervo a este Salmo número 87, que no es muy frecuente en la lectura bíblica de la iglesia. Salmo número 87, dice así la palabra del Señor: los cimientos de la ciudad de Dios. Los cimientos de la ciudad de Dios están en el monte santo. El Señor ama las entradas de Sión más que a todas las moradas de Jacob. De ti, ciudad de Dios, se dicen cosas gloriosas. Entre los que me reconocen puedo contar a Rahab y a Babilonia, a Filistea y a Tiro, lo mismo que a Cus. De ellos se dice: este nació en Sión. De Sión se dirá en efecto: este y aquel nacieron en ella, el Altísimo mismo la ha establecido. El Señor anotará en el registro de los pueblos: este nació en Sión. Y mientras cantan y bailan, dicen: en ti se hallan todos mis orígenes. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. Y pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a entenderla, que metas nuestra mente, nuestro corazón y la más decisiva voluntad para obedecer. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, en la introducción yo voy a hacer dos menciones históricas y va a ser una introducción larguita, entonces pido perdón de antemano. La primera tiene que ver con una escultura. No, tenía una foto, pero debía traer una foto. Es una escultura que está al frente del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. En la base de esa escultura aparece una inscripción que viene del profeta Isaías.
Paradójicamente, la escritura fue regalada por el gobierno ruso en la época del mayor comunismo a todas las naciones del mundo. Llegó esa frase del profeta Isaías que dice: convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces, interpretando que el sueño de las Naciones Unidas fue que parara la guerra y que la tecnología y el avance de la ciencia sirviera para la construcción de ciudades sanas. Sin quererlo, pienso yo, citaron al profeta Isaías, y yo quiero que leamos el profeta Isaías porque esa frase conecta directamente con el Salmo 87 y tiene que ver con la ciudad de Dios. Vamos a ir a Isaías capítulo 1, verso 21, leeremos una porción allí y otra porción del capítulo 2. Como era el profeta Isaías, un hombre de ciudad altamente educado y consejero de por lo menos 4 reyes de Israel, sabía muy bien lo que pasaba en la ciudad. Entonces, en primer lugar, habla del juicio sobre esa ciudad para que quede claro que esta ciudad es preciosa y escogida no porque ella es preciosa y escogida, sino porque Dios la escogió para manifestar su misericordia. Es decir, es preciosa porque es escogida, no es escogida porque es preciosa. Isaías 1, verso 21, ustedes lo podrán constatar directamente. Isaías 1, 21. ¿Cómo se ha prostituido la ciudad fiel? Antes estaba llena de justicia, la rectitud moraba en ella, pero ahora solo quedan asesinos. Tu plata se ha convertido en escoria, tu buen vino en agua. Tus gobernantes son rebeldes, cómplices de ladrones, todos aman el soborno y van detrás de las prebendas, no abogan por el huérfano, ni se ocupan de la causa de la viuda. Describe nuestra ciudad. Por eso afirma el Señor Todopoderoso, el fuerte de Israel: me desquitaré de mis adversarios, me vengaré de mis enemigos. ¿Cómo lo hará? Volveré mi mano contra ti. ¿Para qué? Limpiaré tus escorias con lejía y quitaré todas tus impurezas. Restauraré a tus jueces como al principio y a tus consejeros como al comienzo. Entonces serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. La infiel es llamada ciudad fiel. Pero en el capítulo 2 viene una profecía que es de donde sale la escultura de las Naciones Unidas, capítulo 2, verso 2, así: en los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Te va a interesar saber a qué monte se refiere, porque es una profecía. Se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios del Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. El Señor juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Ya viene la frase de las Naciones Unidas: convertirán sus espadas en arados, sus lanzas en hoces. No levantarán espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Claro, la providencia de Dios permitió que en ese lugar tan importante hoy en día esta profecía, y se une a un clamor enorme en toda la humanidad, y es el anhelo de una ciudad. Todos anhelamos una ciudad, veremos más de eso, pero si vamos a Hebreos capítulo 11, notarán que los hombres de la fe que se describen en Hebreos 11, particularmente Abraham, vivían en ese anhelo de la ciudad, de la patria mejor. Hebreos 11, 16. Antes bien, ellos, los hombres y mujeres de la fe, anhelaban una patria mejor, es decir, celestial. Por lo tanto, como tenían ese anhelo,
Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Esta es nuestra ciudad, el Salmo número 87, y que es la ciudad que emblemáticamente tiene allí señalada las Naciones Unidas. Bueno, la segunda mención histórica tiene que ver con John Newton, famoso borracho y traficante de esclavos del siglo XVIII, que fue convertido al cristianismo por el poder de Dios. Ustedes sabrán de él por películas que han salido, y especialmente alrededor de la vida de William Wilberforce, que fue el hombre usado por Dios en el Parlamento inglés como político cristiano para abolir la esclavitud en todo el Imperio Británico, después de más de 20 años de luchas y de problemas para conseguir la abolición de la esclavitud en ese imperio. También conocen a John Newton por las cartas de Newton. John Newton publicó dos tipos de cartas. Las primeras cartas fueron las cartas que él enviaba a sus aconsejados. Los que quieran saber más de eso, que es preciosa literatura con grandísima influencia de la literatura puritana, van a ver un libro, un poema que se llama Gracia Sobreabundante, que es una hermana que ha recogido reflexiones en torno a las cartas de Newton. Pero Newton escribió otra clase de cartas, escribió unas cartas que eran las cartas de amor que él le escribió a su esposa. Su esposa era una señora normal, madre de familia, pero él publicó y se volvió un bestseller, al punto que algunos escritores de la época dijeron: el señor Newton nos dejó a todos en desventaja, porque todas las esposas leían las cartas que Newton le había escrito a la esposa, y entonces le decían a su esposo: ¿y usted cuándo me va a escribir alguna cosita así? John Newton es más famoso por el famosísimo himno que dicen que puede ser el himno más famoso en la historia del cristianismo reciente, que es Sublime Gracia. Un maravilloso texto que refleja cómo es la conversión de una persona por la gracia de Dios. Sublime Gracia del Señor es tan hermoso, ese himno, no solo su letra, sino la riqueza también de su composición musical. Pero quizás no se conoce mucho John Newton por un himno que él escribió sobre el Salmo 87. Los biógrafos de Newton consideran que lo que más impresionó a Newton fue la inscripción del Salmo, donde ustedes leen Salmo de los hijos de Coré. Pareciera que John Newton había meditado muchísimo en el asunto de los hijos de Coré. Si usted no sabe, los hijos de Coré eran un grupo musical. Parece muy apetecido en el canto congregacional, y compusieron varios de los salmos, los hijos de Coré. Realmente no eran hijos, es que en hebreo no existe la palabra nieto ni tataranieto, existe solo la palabra hijo. Entonces, cuando yo quiero hablar de un nieto, digo el hijo del hijo, el hijo del hijo del hijo del hijo. Ellos eran tataranietos de Coré. La historia de Coré es una historia dramática. Coré, junto con 250 hombres, se rebeló contra Dios y contra el liderazgo de Moisés y de Aarón. Vinieron en la presencia de Dios, y Dios trajo un tremendo juicio sobre ellos, que hizo que Coré y todos esos 250 personas fueran tragados por la tierra. El libro de Números, que relata esto en el capítulo 16, al final nos dice que no toda la familia de Coré desapareció. Así que estos nietos, bisnietos, lo que fuera de Coré, decidieron que su nombre iba a recordar dos cosas de Dios. Uno, el juicio de Dios, la severidad del juicio de Dios. Con Dios no se juega. Pero también la misericordia de Dios, con que ellos podrían todavía ser parte de la ciudad, ser parte del pueblo de Dios. Eso llamó la atención, dice los biógrafos, muchísimo a Newton, porque él había sido un traficante de esclavos, y sobre su conciencia pesaba la vida de cientos de miles de personas que habían sido arrancadas de su cultura del África y llevadas sobre todo al Caribe y a otras partes del mundo como esclavos. Y veía en esto de ser parte del pueblo de Dios una cosa extraordinaria, y ese es mi objetivo esta mañana con ustedes. Yo anhelo que al terminar esta mañana juntos leyendo el Salmo 87, usted sienta un tremendo privilegio de ser parte de esta ciudad, y que aún si usted dice: yo no sé si soy parte todavía, corra desesperado a la cruz de Cristo a pedir el perdón de sus pecados y la vida nueva en Cristo, de manera que sea inscrito por Dios mismo
en esta ciudad. Claro, como dice nuestra serie, la iglesia parece mal escrita, parece comunicar un mensaje que no es, parece levantar más rechazo que afirmación. Cuando uno lee el Salmo 87, uno dice, ¿cómo es esto? Verso 2, el Señor ama esta ciudad más que otros lugares. Verso 6, verso 5, perdón, el Señor mismo la establece. Verso 6, el Señor mismo es el que inscribe los habitantes de esa ciudad. Y bueno, las personas se enorgullecen de decir repetidamente en el Salmo, nací allí, nací allí, nací allí, como quien se presta hoy en día a tener la ciudadanía de una grande potencia. Y para terminar el Salmo, estas personas no pueden hacer otra cosa sino cantar y bailar. Bueno, yo quiero que hoy usted salga cantando y bailando, para que digan pues que los cristianos no bailan. Son 3 preguntas las que trataremos hoy. La primera, ¿de qué ciudad se trata? ¿Esa ciudad todavía existe? ¿De qué ciudad se trata? La segunda pregunta, ¿cómo se llega a ser ciudadano de esa ciudad? Yo quiero ser ciudadano de esa ciudad. Y lo tercero, ¿qué se espera? ¿O qué deben hacer los ciudadanos de esa ciudad? Primero, ¿de qué ciudad se trata? Bueno, evidentemente se trata de Jerusalén. Sión, la ciudad de Dios. Sión era una montaña antes de que se fundara Jerusalén, escogida especialmente por David para ser el centro de su reino. Era la capital del reino de Israel. Pero evidentemente nuestro salmo no se refiere a unos edificios en una tierra, sino a su gente, a su significado, a su historia. Porque Jerusalén tiene un lugar especial en la historia de la redención. Tal vez usted no sabe, es en ese monte de Sión donde Abraham le es pedido sacrificar a su hijo Isaac, y donde se dice Dios va a proveer el sacrificio. Muy importante en la comprensión del Evangelio en el libro de Génesis. Es Jerusalén la que recibe lo que pasó en el desierto, y cuando se armaba el tabernáculo y todas esas carpas que se ponían en una distribución matemática para que todas quedaran centralizadas con el templo, de manera que se comunicaba desde la misma concepción de ciudad. Esta ciudad depende de la adoración de Dios. Toda la vida de esta ciudad está centrada en el reconocimiento y en el amor al Creador, que se ha hecho redentor en la promesa mesiánica. Pero no es la ciudad de Jerusalén donde llega nuestro Señor Jesucristo para vivir una vida perfecta que complacía y satisfacía todas las demandas de la ley de Dios. Es allí donde nuestro Señor Jesucristo muere y es resucitado. Es allí donde el Espíritu Santo viene en Pentecostés a fundar la iglesia. Y es Jerusalén, la Jerusalén celestial, la que nos hace mirar el libro de Apocalipsis en sus 2 últimos capítulos como la ciudad extraordinariamente diseñada y armónica con la ecología. Es Jerusalén celestial que tiene un lugar en la estrategia de Dios. Yo no sé si usted ha notado que la Biblia comienza en un jardín y termina en una ciudad. ¿Habían notado eso? Comienza en un jardín y termina en una ciudad. Ahora note también esto. El templo de Jerusalén era una mezcla de ciudad y jardín. Las columnas eran como árboles, había diseños de frutas, de animales, como una evocación de que la redención sería regresar a los propósitos iniciales con los que Dios creó el universo. Pero que sería una ciudad perfectamente armónica, como la que describe el libro de Apocalipsis, donde hay ríos, aves, comida abundante y vegetación, donde el hombre no es lobo del hombre y no se destruye a sí mismo y no destruye la creación de Dios, sino que hay una perfecta armonía. Es emocionante leer el libro de Apocalipsis en la perspectiva de los nuevos cielos, la nueva tierra, que se expresa particularmente en una ciudad. Bueno, el libro de Hebreos nos dice claramente que esa ciudad de Dios es la iglesia. No es la nación de Israel de hoy en día, es la iglesia. Para quienes de ustedes todavía tienen rezagos o ideas del dispensacionalismo,
Podemos hablar si quieren un poco más sobre eso, pero esa es la materia de otro de los temas. Pero es la iglesia. Permítame mostrarle eso en Hebreos capítulo 12, verso 18 en adelante, donde claramente los apóstoles han recogido la enseñanza bíblica que señala que esa ciudad de Dios, ese anticipo del reino de Dios, en este momento es la iglesia que camina hacia una expresión dinámica y completa y armoniosa de la Jerusalén celestial, en la tierra, la ciudad de Dios, y que recoge el anhelo de escritores, poetas, científicos de construir algo. Pero claramente nos dice que el arquitecto y constructor de esa ciudad es Dios. Hebreos capítulo 12, verso 18. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, o que esté ardiendo en fuego, ni en la oscuridad y tinieblas y tormenta. Hay una alusión allí al monte Sinaí, con una mezcla de alusiones a Jerusalén geográfica y física. Ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés mismo dijo: estoy temblando de miedo. Verso 22. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, ¿está? La Jerusalén celestial, ¿está? La ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. Esto les suena dulce a un oído bautista. La asamblea gozosa. A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, al juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Voy a saltar hasta el verso 28. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, iglesia Jerusalén celestial, ahora llamado reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿De qué ciudad se trata? De la iglesia, mi amigo. Nada más y nada menos que de la construcción de Dios, anticipada hoy en día en vasos de barro, pero con la promesa profética segura de que será la ciudad más extraordinaria donde tendremos morada. Segunda pregunta: ¿cómo se llega a ser ciudadano de esa maravillosa ciudad de Dios? Es claro por nuestro texto que no se llega a ser ciudadano por nacer biológicamente allí. Déjeme demostrárselo, especialmente cuando miramos el verso número 4. El verso número 4 es muy importante en este salmo. Si bien implica hacer referencias históricas que los primeros lectores entendían y nosotros quizás en primer término no. Pero noten, todos los nombres que son mencionados allí son los nombres de imperios que rodeaban a Israel. La mayoría de ellos que habían sido enemigos de Israel y rebeldes a la revelación de Dios. Rahab es Egipto. Isaías 31:7 claramente dice que Rahab es Egipto, no es el nombre personal de la prostituta convertida en Jericó. Babilonia fue el imperio que los esclavizó y los tuvo bajo disciplina de Dios por 70 años. Filistea fue una espina en el costado para Israel por años, eran los vecinos contiguos de Israel. ¿Recuerdan historias? Tiro era una nación comercial con la que trató Israel, pero eran muy poderosos en navegación. Cus seguramente se refiere a Etiopía o las regiones del norte en África. Es decir, los que están allí, que nos dice el verso 4, reconocen al Señor, que nacieron en Sión. Son personas que vienen de todos estos imperios. Muchos de ellos jamás habían visitado a Jerusalén, pero claramente nos dice que están inscritos y que reconocen al Señor. Sobre esto de que reconocen al Señor, verso 4, tiene
que ver la ciudadanía con conocer al Señor. No quiero pasar la oportunidad de citarles Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Texto que espero que sea familiar para ustedes porque es una preciosura de escritura que muestra la naturaleza del creyente en Cristo y su hambre como un indicador de su nuevo nacimiento, su hambre de conocer al Señor. Que no se gloríe, dice Jeremías 9:23, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y comprenderme que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y con justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Estos son la ciudad. Ni siquiera han ido a Jerusalén, ni siquiera han nacido allí. Quizás fueron hasta enemigos del pueblo de Dios, pero ahora son los que le reconocen. Esa es la ciudad. Evidentemente no se nació allí, pero ¿por qué el texto nos repite una y otra vez verso 4, verso 5 y verso 6 enfáticamente? Este nació allí. ¿Por qué el texto bíblico nos va a entregar esa información si anteriormente nos ha dicho que no han nacido allí todos los que son de esa nueva ciudad? La mayoría de los teólogos están de acuerdo en entender que en salmos como estos el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo cosas que en su momento él no entendía completamente y que se vienen a entender posteriormente los profetas o aún posteriormente en el Nuevo Testamento. Yo estoy de acuerdo con esa comprensión de este salmo. Creo que está hablando del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento que es determinado por Dios, que quizás no es reconocido por otras personas, pero que es motivo de gran gozo y de gran alegría y gloria para el cristiano. Algunos estudiosos sugieren que cuando hablamos de la doctrina de la regeneración deberíamos pensar que la conversión es lo que se ve por fuera, lo que otros ven, fue convertido. Y el nuevo nacimiento es lo que pasa por dentro, un cambio profundo que Pedro dice que es un cambio aún de naturaleza. Chequemos eso rápidamente en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 1 al 18. La historia de este fariseo que se presenta ante Jesús de noche, Nicodemo. Es un texto muy importante en el Nuevo Testamento para entender la doctrina del nuevo nacimiento, porque sin nuevo nacimiento no hay cristianismo. El cristianismo no es una religión de principios y de valores para una vida mejor, nada que ver con eso. El cristianismo es de hombres y mujeres, estamos muertos en delitos y pecados, y si Él no nos resucita para escuchar palabra de Dios, si Él no nos da una nueva naturaleza, aquí no hay cristianismo. Y es muy interesante que este texto pone a la persona debatiendo esto con Jesús como al mejor de los judíos. Fariseo, nos dice el verso 1, dirigente de los judíos. Verso 10, maestro de Israel. Que en el verso 9, cuando Jesús le ha hablado de que tiene que nacer de nuevo, Nicodemo, verso 9, le dice: ¿cómo es posible que esto suceda? Y mire la respuesta de Jesús: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Verso 11, te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Solo Jesús es camino, verdad y vida. Verso 14, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, un evento del Antiguo Testamento con Moisés, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Se refiere a la cruz, cuando él es levantado en la cruz, para que todo el que en él cree tenga vida, nuevo nacimiento, vida eterna. Y ahí viene la Biblia en miniatura, el texto más famoso de toda la Biblia: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. El nuevo nacimiento
que un hombre que era judío, maestro principal de la caminata religiosa, moralista, no lo tenía. Pero nuestro texto nos está diciendo claramente que por la misma mano de Dios ha sido certificado. Un autor dice que es como si el salmista se asomara por encima del hombre, metafóricamente, por encima del hombro de Dios, y viera que Dios en el libro de la vida está escribiendo: este nació allí, nadie lo puede negar, ese es mío. ¿Has nacido tú de nuevo? Generalmente yo doy 3 evidencias del nuevo nacimiento que he visto en mi vida y que veo en la vida de Cristo. Tú debes hacerte esa pregunta en tu corazón. Yo no te pregunto si estás practicando principios y valores del cristianismo. Yo te pregunto, ¿eres nacido de nuevo, sí o no? 3 evidencias que yo he recogido en mi caminar con el Señor. Y van a sorprender. Primero, persevera con la iglesia. De labios de muchos de ustedes he llegado a escuchar: la iglesia me hirió, tuve problemas, no me trató como yo pensé que debería tratarme, etc. Yo no quise saber nada más de iglesias. Entonces yo le pregunto: ¿y por qué estás aquí? Yo sentía que me hacía falta algo, ¿no? Sí, hay algo nuevo dentro de ti, un hambre nueva que no estaba antes. Que cuando estabas en el mundo y no conocías de Cristo no te importaba. Te parecía lo más aburrido dedicar el mejor día de la semana para uno quedarse arrunchado hasta las 12 de la mañana, desayunando a la 1 de la tarde y viendo películas de Netflix. Y me estás diciendo que te hace falta venir y sentarte, cantar las mismas canciones, a ver las mismas personas. Aquí no están los shows ni las cosas más interesantes. Hay algo que te dice: yo solo me siento donde estoy cuando estoy con otros hermanos en Cristo que son tan imperfectos como yo, que los tengo que soportar a ellos tanto como ellos me tienen que soportar a mí. A propósito, yo cada vez llego más profundamente a la conclusión de que amar es soportar, francamente. Así que yo sé quiénes me aman porque me aguantan. Porque en los mejores momentos de mi vida, cuando soy buenito y todo, y doy regalos y todo, pues claro que uno es amable. Cuando me tienen que aguantar, esa es la gente que te ama. Papá, mamá, hermanos, amigos y sobre todo el pueblo de Dios, cuando aprende el principio de soportarnos o de aguantarnos los unos a los otros. Segunda evidencia del nuevo nacimiento: lidia con el pecado. No está contento un verdadero hijo de Dios en el pecado. No es que no peque, él peca, pero cada vez siente más repulsión, más rabia consigo mismo, se siente más incómodo, se siente más que no es de ese planeta, que no es de ese ambiente, que no es de esos chistes, ni de esas películas, ni de esas amistades, ni de esas prácticas. No es de ahí, es extraterrestre. El cristiano es un extraterrestre. Adentro de él han depositado otro espíritu, el Espíritu Santo, que pelea con él. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando viene el Espíritu Santo, el cristiano. Tercera evidencia: anhela santidad y conocimiento de Dios. Hay un anhelo por conocer a Dios. Como cuando te estás enamorando y quieres saber hasta los últimos detalles de la vida de esa persona y ver sus fotos de niño y conocer a sus amigos, su familia, las cosas que hace, sus sueños, lo que anhela conocer. Te doy esas 3 evidencias para preguntar: ¿eres nacido de nuevo? Porque los que son parte de esta ciudad han nacido allí. Por eso los que están tomando hoy el curso de membresía, más de 70 personas que están hoy todo el día en una finca aprendiendo sobre qué es la iglesia, nuestras doctrinas, haciendo preguntas, contándose sus testimonios, que es donde lloramos y nos gozamos tanto de ver cómo Dios de todo lado, de toda experiencia humana, de toda clase de pecados, de toda clase de situaciones y familias, fue armando esta ciudad, este pueblo. Por eso a ellos les decimos: nosotros no damos membresía a nadie, nosotros reconocemos la membresía. Cuando escuchamos su testimonio, cuando vemos cómo confiesa a Cristo, cuando vemos cómo depende de Cristo,
cuando vemos cómo persevera con la iglesia, cómo lidia con el pecado, cómo en la santidad y conocimiento de Dios, decimos, tú eres hermano mío, tú eres hermana mía. Yo no escojo a mis hermanos, sencillamente los reconozco. A usted le pasa lo mismo que a mí. Puede ser que llevas un día en la vida cristiana o 1000 días en la vida cristiana, puede ser que ya has batallado y ganado muchas victorias frente al pecado, puede ser que hay unas que todavía no has ganado, pero es mi hermano. Eso nos lleva a la tercera pregunta: ¿qué es lo que hacen estas personas en esta ciudad? ¿Qué es lo que hacen sus ciudadanos? Escuchen bien. Lo que hacen los ciudadanos es fiesta. El Salmo es sorprendente en eso. Es una ciudad donde no hay que pagar impuestos, gloria a Dios. Es una ciudad donde uno tiene que pagar por una visa, una residencia, unos papeles para poder vivir y trabajar. No. Lo único que se le pide a los ciudadanos es, verso número 7, canten y bailen y digan, en ti se hallan todas mis fuentes. Oh, eso es glorioso. Por eso Newton leyó este salmo y dijo, es glorioso que un traficante de esclavos que todavía sobre su conciencia pesan las miles de vidas que destruí. Y yo nací ahí. Yo soy esa persona amada por Dios. Yo soy parte de ese grupo que Dios llama la niña de sus ojos. Bien, lo primero que debemos notar del Salmo es la palabra Selah. No tenemos mucha precisión para saber qué quería decir Selah, no hay grabaciones. En esa época no existían grabaciones para saber qué era Selah en el momento de la adoración. Hay 3 opciones que los historiadores y los teólogos han debatido. Podrían ser las 3. Lo primero es silencio, dicen, silencio. Como en música, pero quizás mejor lo podemos decir cuando tú vas a un espectáculo natural, a las cataratas de Iguazú, al cañón del Colorado, y tú llegas ahí. En inglés dicen que tienes que contener la respiración, porque uno como que literalmente no respira. Y uno no es capaz de decirle nada a la otra persona, y como, es que no hay palabras para decir la belleza que a veces vemos en la creación de Dios. ¡Wow! Esa es la palabra, ¡wow! Mi nietecito, Lucas, mi nietecito. Yo empiezo a hablar de los nietos y me pierdo, entonces ayúdenme a perder. Lucas llega a esas cosas. Esta semana estábamos en un lugar y él abre las manitos y se dice ¡wow! Y se queda un rato así. Eso es Selah. El segundo de Selah es medita en esto, para y piensa, especialmente frente a la música. ¿Cuánto quisiéramos que la gente que escucha música, todos nosotros que escuchamos un vallenato, un reggaetón, que yo no lo recomiendo mucho francamente, pero bueno, discutiremos eso en otra ocasión. A mí me gustaría tanto decir a los jóvenes, acabas de decir una frase, para y piensa en lo que estás diciendo. A veces lo he hecho, digo, te estás cantando una canción, ¿te das cuenta de lo que acabaste de decir? Y entonces, no, es que nosotros estamos diciendo eso aquí para mí. No, perdón, tú estás diciendo algo. ¿Qué es lo que estás diciendo? Esa es la idea de Selah. Para y piensa qué es lo que estás diciendo. Y eso en la adoración es muy importante, por eso no nos preocupa cuando usted no cante en la adoración, tranquilo. No se sienta mal cuando no cante en la adoración. Hay gente que se siente muy mal de no cantar en la adoración, tranquilo. Hay momentos en la adoración que yo necesito es que me canten a mí y me digan una verdad del Evangelio. Yo solamente tengo que estar ahí y decir, Dios mío, eso que estamos cantando, yo esta semana ofendí eso. Yo eso nunca lo he entendido. ¿Cómo estamos diciendo eso? Yo no lo entiendo todavía. Es Selah. Medita eso. Para efectos de este salmo, yo creo que es la tercera definición de Selah, que los estudiosos dicen que podría ser como una forma de medir el clímax de lo que se llama en música un crescendo, un ir hacia un clímax, y que el salmo se mueve hacia el clímax de esta última frase del verso 7. Todas mis fuentes están en ti. Una cosa extraordinaria. Déjenme mostrárselos, por favor, en el verso número 2. En el verso número 2 está esta expresión que uno la pasa muy rápido, yo sé, pero hay que pensar. El Señor ama
Las entradas de Sion, ni siquiera la ciudad, es decir, ¿cómo va a la ciudad? Pero las entradas de Sion, más que todas las moradas de Jacob. Ahora, ¿cuáles son las moradas de Jacob? Me va a decir, no, pues, es que Jacob tenía moradas, tenía naranjadas, tenía verdes, tenía amarillas. Se refiere a las casas de los hijos de Dios. ¿Ok? Miren lo que está diciendo. Dios ama tu casa. Dios ama tu familia, sin duda. Yo lo he visto en mi familia. En todas las formas la ama, la protege. A pesar de mis locuras, de mis torpezas, de mis errores, de mis problemas de carácter, todo eso, a pesar de eso, Él ama a mi familia. Pero aquí está diciendo que Él ama más a la iglesia. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No cambies una reunión familiar por una reunión de la iglesia. No está diciendo que Dios no ama a tu familia. Dios ama a tu familia y oramos por tu familia, pero Dios ama más. Esto es revolucionario, mi amigo. Cuando tú me dices, no, por la familia yo haría todo. A ver, cambiemos la palabra familia por iglesia. ¿Por la iglesia harías lo que haces por tu familia? No estoy diciendo que no hagas cosas por tu familia, por supuesto, son tu responsabilidad. Cuida a tus niños, cuida a tu esposo, a tu esposa, ámalos, claro. Son tu primer prójimo y Dios te los ha entregado para que los cuides, pero ¿amas la iglesia más? Dios ama más la iglesia. Déjenme mostrarle eso en el libro de Éxodo. En Éxodo capítulo 20, después de que les ha dado los 10 mandamientos, está esta expresión que me parece luminosa y que conecta particularmente con el Nuevo Testamento. En el capítulo 20 de Éxodo, verso 24: háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Ahora viene la frase: yo vendré al lugar donde les pida que me invoquen, que invoquen mi nombre, y los bendeciré. Esa es solo una referencia, hay más referencias en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hay lugares donde Dios ha decidido bendecirte y no te va a bendecir si no vas a esos lugares. Y uno de esos lugares se llama iglesia. Con el Salmo 133. Miren, porque a veces no miramos. Miren, porque a veces vemos solo los problemas que hay en la iglesia, pero no vemos la bendición que hay en la iglesia. Miren, cuán hermoso es los hermanos juntos en armonía. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Escuche esto: hay bendiciones que Dios no te da a menos que te hagas miembro de la iglesia. Hay bendiciones que Dios no le da a asistentes de iglesia. Hay bendiciones reservadas para los que aman la iglesia, se la aguantan, se comprometen con ella, dicen yo soy uno de ellos, y no sencillamente quienes se benefician de venir ocasionalmente. Eso es fuerte, yo sé. Y yo quiero decirle a los que no son miembros de la iglesia, nos encanta que estén aquí. En el informe de la asamblea de noviembre pasado, yo le decía a la iglesia, no es maravilloso. Somos más o menos 200 miembros, somos 500 o algo más asistentes. O sea, hay 300 personas que confían en nosotros para que les enseñemos la Biblia a sus hijos, para que adoren con nosotros, para que les enseñemos el Evangelio. Esto es maravilloso. Después de decir eso, yo le dije a la iglesia, eso hay que cambiarlo. ¿Cómo vamos a animar a estas personas que asisten a la iglesia a que metan el hombro, a que sean ciudadanos, a que sean parte del pueblo de Dios? Si no son nacidos de nuevo, pues ven a Cristo. Él te hace nacer de nuevo, Él te da su Espíritu Santo. Si ya eres nacido de nuevo, por favor, avanza. Amar la iglesia como Cristo la ama, porque allí hay bendición. Para ti el verso 7 dice, todos mis orígenes están en ti. La Reina Valera dice, todas mis fuentes. Este es el punto. No hay nada en mi vida, cristiano, que no pase o que no deba pasar por el pueblo de Dios.
Si quieren un texto bíblico que confronte a los llaneros solitarios cristianos que hay hoy en día y que escogen sus mejores predicadores en internet y se quedan en casa y quizás mandan algunas donaciones a organizaciones cristianas, pero no son parte, no se someten, no viven la iglesia local, este es el texto. Todas mis fuentes están en ti. No es que yo no tenga una vida privada, no es que yo no tenga mis hijos y que yo no glorifique a Dios en todo lo que hago, sino que todo lo que yo soy y hago tiene y debe tener una conexión con la iglesia. Por eso termino preguntando, ¿cómo es tu relación con la iglesia? Y como esta es la introducción de nuestra serie, y mi deseo es que celebremos ser parte del pueblo de Dios. Y claro, de aquí se van a derivar muchas preguntas. ¿Cuál es la relación entre la iglesia local, esta que se reúne en un lugar específico, que habla un idioma, que está en una cultura, que está en una ciudad, con respecto a la iglesia universal de todos los creyentes nacidos del momento de la historia? Esas preguntas las responderemos. Pero yo quiero todavía preguntarte cuál es tu relación y celebrar que somos el pueblo de Dios. Yo no sé tú qué celebras en tu vida. Cuando veo en Facebook, yo casi nunca entro a Facebook, tengo por ahí en Facebook, pero casi nunca lo veo. Esta semana lo vi. Él estaba buscando a las personas para mandarle unos mensajes y uno empieza a encontrar personas. Es como un parque público, ¿no? Entonces, yo veo unas fotos de personas y yo digo, esta muchacha se siente muy feliz del cuerpo que tiene. Ese es su gran valor, por la forma en que están esas fotos. O esta persona, su valor en la vida es su educación, y las cosas que publica sobre educación, o los viajes que ha hecho, o las riquezas que tiene, o que está mostrando su nuevo equipo y sus nuevas cosas. En tu Facebook dejas ver eso. Algunos colombianos, por diversas razones, han emigrado a otros países, particularmente cuando son estos países donde hay mayor oportunidad de trabajito y todo esto. He tenido experiencias conocidos que celebran, por ejemplo, recibir la ciudadanía de esos países como el hecho más extraordinario que ha pasado en toda su vida. Entonces yo pregunto, ¿celebramos nuestra ciudadanía? En Filipenses 2, Pablo nos dice que somos ciudadanos de otro lugar. La celebración siempre, toda celebración, el nacimiento, el matrimonio, cumpleaños y todo, las celebraciones tienen una vocación del pasado, ¿cierto? Llegamos a este año, llegamos a esta graduación, pero las celebraciones también tienen un anticipo de futuro, como cuando en una boda es lo que va a empezar, ¿cierto? Y la expectativa de algo. La ciudadanía del reino de Dios es algo ya conseguido que celebramos, ya lo tenemos, pero anunciamos, como cuando celebramos la Santa Comunión, que esto se verá completamente en el futuro con el pueblo de Dios. ¿Cómo es tu relación